Gracias, Mauro. Iglesia, buenos días. Hoy es un día, es un día para abrir nuestros corazones, recuperar de todo eso que de pronto en nuestras fuerzas ha sido imposible vencer. Y un día como hoy, un día de ayuno, es un día en el que Dios se mueve, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos lo creemos? Bien, pues eso me gusta todavía más. Quiero darle la bienvenida a este servicio porque para mí es muy importante estar hoy aquí llevando la palabra de Dios. Es un privilegio realmente, y bueno, espero que Dios sea usándome para que la palabra que vamos a compartir hoy sea llegando a nuestros corazones y de verdad nos ayude a hacer los cambios que necesitamos hacer. Yo sé que venimos de estar de pie en la alabanza, pero quisiera hacer algo para que arranquemos, y me gustaría preguntarle si usted conoce un refrán. Si usted lo conoce, yo quiero que usted se ponga de pie. Quienes no conocen la palabra refrán, de pronto dicho popular, adagio popular, vaya poniéndose de pie en la medida en que sepa. Si se sabe al menos uno, un refrán, un dicho, algo que se sepa. ¿Alguien? ¿Sí? Por acá, Rodri creo que se sabe de todos los dichos. ¿Sí? Dichos por aquí. ¿Todos se saben al menos uno? A ver si estamos sintonizados donde es. Uy, aquí se acaban de dar de cuenta que es un refrán. ¿Sí? Creo que nos estamos poniendo todos de pie. ¿Sí? Algunos se debe saber. Pero eso me hace saber entonces que estamos todos en el mismo dial. Estamos todos sintonizados donde tenemos que estar. Por favor, tome asiento. Hoy vamos a mirar cómo esos dichos, cómo esos refranes nos pueden ayudar a nosotros a hacer una metodología para aprender muchas cosas en la vida. Pero si miramos un poco en retrospectiva de qué han sido los dichos, creo que esos vienen de historia pasada. Usualmente ese dicho, ese refrán, lo vamos aprendiendo porque se lo escuchamos a otra persona. Porque el abuelo siempre decía tal cosita, porque mi papá siempre yo le escuché tal cosa, porque ahorre el peso, porque no sé, vaya pensando de pronto en los que para usted han sido importantes en su vida. Pero esos adagios populares que nosotros hemos podido vivir en nuestra vida o que hemos podido conocer en nuestra vida, siempre tienen algo inmerso en él, y es que esperan transmitir un conocimiento, algo. Y eso hace que nuestra vida de alguna manera sea mucho más práctica, o que podamos tener algunas enseñanzas muy corticas, usualmente son una, dos frases muy cortas, para que nosotros apropiemos algo. Eso muchas veces nos ayuda a nosotros a entender que debemos actuar, que no debemos actuar, que debemos decir tal cosa, o que sugiere que pensemos de alguna o de otra manera. Y por eso esta prédica tiene por título Del dicho al hecho. Vamos a mirar un poco cómo esos dichos en nuestra vida los podemos dejar no solamente contemplativamente allí en una palabra que aprendemos, en un refrán que aprendemos, sino cómo eso lo podemos llevar a la práctica y cómo lo podemos poner pues por supuesto en nuestras vidas. Para eso quisiera arrancar con algo muy interesante, y es una frase del evangelista George Mueller, donde dice: si usted tiene el Espíritu Santo, Él lo guiará de acuerdo a la Biblia, no contra ella. Amén. Lo repito, porque no parece que quedó. Si usted tiene el Espíritu Santo, Él lo guiará de acuerdo a la Biblia, no en contra de ella. ¿Sí? Y eso es importante porque entonces aquí les voy a unir y les voy a revelar algo muy cierto. Yo creo que el 99.9% de los dichos o refranes que ustedes se saben salen de la Biblia. Y hoy vamos a mirar unos de ellos. ¿Les parece? Conectémonos entonces. ¿Qué es el dicho? ¿Les parece? Importante que nosotros miremos el dicho, eso que nosotros vamos escuchando allí, ¿qué es? Y piense usted, los que están siguiéndonos de pronto en la transmisión, vayan poniéndome allí qué es un dicho, si quieren, para que interactuemos un poco. Pero
Les voy a leer la definición que dice la Real Academia Española sobre lo que es un dicho, y dice: es algo que ha sido mencionado antes. Primera condición: ya se dijo, alguien lo conoce, alguien lo ha replicado, pero más adelante dice cosas más interesantes. Dice: es una palabra o un conjunto de palabras que se expresa oralmente con un concepto cabal. O sea, tiene una idea, tiene un foco, tiene un propósito, lo que les mencionaba ahorita. Eso tiene que ayudarnos a nosotros a algo. Más adelante dice, este me gusta, dice: es una declaración de la voluntad de los contrayentes cuando el juez eclesiástico los examina para poder contraer matrimonio. O sea, es lo que usted ya dijo. Sí, acepto. Ese se vuelve un dicho bueno. O ese dicho que de pronto vemos que dice: puede besar a la novia. Eso lo escuchamos todo el tiempo y eso no está en ningún lugar, ¿no? Eso no se suele hacer. Pero, y al final hay una que me gusta todavía más, y es la que vamos a apropiar para poder guiar esta enseñanza. Dice: es una ocurrencia chistosa y oportuna. Entonces, mire la facilidad de lo que el dicho, de su expresión, de su definición, puede traer a nuestras vidas. Puede ser algo que se nos ocurra, puede ser algo práctico en un momento dado, pero puede llegar a ser oportuno porque nos puede ayudar a saber cómo actuar ante una situación determinada, pero además se manifiesta con algo que se dice, con lo que la palabra de nosotros está pronunciando. Entonces, como les decía ahorita, yo creo que muchos de estos dichos salen de la Biblia. Vamos a ir y vamos a ver 3 capítulos donde vamos a ir entendiendo cómo esos dichos llegan a nuestra vida, sí, pero cómo los podemos apropiar y poner en práctica. Dicho eso, entonces vamos al primer capítulo, que se llama Conociendo el dicho, y para eso tengo un dicho que me gusta mucho a mí particularmente. Dice: el que mucho abarca. Yo creo que sí se sabían entonces los dichos, ya saben más bien por dónde vamos, ¿cierto? Entonces, el que mucho abarca poco aprieta. Vamos a Eclesiastés 5, si usted tiene su Biblia, vamos a la Biblia. Si no tiene Biblia, como diría el pastor Darío, siéntese al lado de un cristiano. Abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 5, vamos a leer versículos 1 al 5. ¿Estamos ahí? Bien. Dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa, tiene pesadillas, y quien mucho habla, dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Versículo 5 dice: vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Miren un poco lo fuerte de esta palabra. Si nosotros decimos algo, ya está dicho. Así que es importante que nosotros tomemos un tiempo, pensemos lo que vamos a decir y podamos estar seguros un poco, ¿no?, de lo que vamos a decir. ¿Qué cosas no podemos medir nosotros? Las consecuencias de eso que va a suceder, o sea, cómo la otra persona lo va a tomar. O de pronto hacemos un chiste en un momento dado donde no era adecuado y ese entorno no nos ayuda a eso. Pero haciéndole honor a este refrán, lo que dice un poco acá es: si hacemos mucho, poco realmente vamos a hacer. Este es tal vez uno de los refranes más utilizados en nuestra vida para reflejar que planeamos mucho o que queremos hacer muchas cosas o que anhelamos hacer muchas cosas, pero no tenemos un eco, no tenemos un foco, no tenemos una definición clara hacia dónde tenemos la esperanza de llegar. Es decir, sería difícil poder en este momento identificar o palpar un resultado alguno. Entonces, pregúntese usted, ¿qué cosas hay en su vida que usted ha dicho delante de Dios: voy a hacer esto? Y no lo ha hecho. Si tomara un papel y escribiera todo eso, ¿cuántas de esas cosas podría usted, no sé si usted lo resalta o si le marca un chulo al lado, pero cuántas de esas cosas que usted habló con Dios ha hecho y cuáles no ha hecho? Y pregúntese entonces por qué las que no ha hecho, no las ha hecho.
¿Qué falta para que eso sea una realidad? Yo creo que si nosotros venimos delante de Dios y le decimos, Señor, ayúdame, porque realmente no sé ni por dónde arrancar. Esto, por ejemplo, con el tema de las deudas, ¿cierto? Puede ser un poco más frecuente que nos pase. Decimos, vamos a pagar esto. Y resulta que cuando arrancamos, uy, no, ahora toca pagar esto y salió esta urgencia y se dañó la tubería en la casa y entonces pasó esto y todo y se van volviendo las cosas, corriéndose un poco la prioridad. Pero ¿qué cosas son aquellas que usted de pronto ha querido hacer o cuántas de ellas arrancó y las dejó a la mitad? O menos, de pronto solo la arrancó y ni siquiera la llevó hasta la mitad. Ese no es el comportamiento que Dios espera de nosotros. Lo que realmente quiere Dios de nuestra parte es que nosotros primero vayamos a donde Él y busquemos esa presencia en nuestras vidas, pidamos la guía que viene de Él y que podamos realmente enfocarnos en muchas cosas. Yo creo que, atreviéndome a dar una estadística, creo que esto le pasa más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres son un poco más cautelosas en lo que van a hacer. Puede que de pronto cuando hablemos tengamos una comparación de decir muchas cosas, pero cuando actuamos, yo creo que la mujer es un poco más cautelosa. Entonces es bien importante que las cosas que estamos diciendo tengamos la capacidad de hacerlas, de ejecutarlas. Pregúntese usted, en su trabajo, en su casa, en el servicio aquí en la iglesia, ¿qué cosas usted ha hecho? Sí, yo lo hago. Llegó el día de hacerlo y no está listo. ¿Y qué pasó? No lo tengo listo. Pero, ¿y qué pasó? O sea, no lo tienes listo, no ahorita. Pasó un tiempo para que no pudieras llegar a este momento con lo que tenías que entregar. Ahora, puede que nosotros arranquemos y Dios diga, para, ya no lo hagas más. Pero entonces, este dicho, que digo que a mí me gusta mucho, es porque a mí me pasa. Yo creo que soy el primero en hacer realidad esto. Y le he pedido a Dios que me ayude a decir y a tener un orden en las cosas que haga. Pero a mí me pasa muchísimo. Señor, no sé qué hacer, no tengo ni idea qué hacer. Y entonces es momento de ir a la palabra de Dios y decirle, me rindo a ti, guíame y ayúdame a tomar estas decisiones, porque arranqué a hacer un montón de cosas. Imagínense ustedes un emprendedor que al principio, cuando arranca su negocio, sirve los cafés, atiende la visita, recibe al cliente, le ayuda a parquear en el parqueadero. Mejor dicho, es una persona que hace de todo y hace mucho esfuerzo. En la medida en que su empresa va creciendo, es usual que esa persona pues comience a delegar un poco esas situaciones. Si él se quedara al frente de eso, haciendo lo mismo, seguramente muchas de esas tareas dejaría de poder cumplirlas. Entonces es importante que nos enfoquemos en aquello que Dios nos ha dicho. Para complementar este dicho, les tengo otro y vamos al siguiente, pero vamos a completar esto. Y dice, somos esclavos de lo que decimos. ¿Y cómo termina ese? Y somos dueños de lo que callamos. Luego, como lo dice el versículo 5, más vale con Dios no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Bien, vayamos al siguiente. Hay uno que me gusta también, creo que todos me gustan, por eso los puse ahí. Pero este me gusta. Al que madruga, ¿eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Entonces, muchos dicen, no, eso no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Proverbios 11:27. Ya vamos mirando. Recuerden que al principio les dije, el 99.9 de estos están en la palabra de Dios. Se los aseguro. Al que madruga Dios le ayuda. Dice Proverbios 11:27, dice, el que madruga para el bien, haya buena voluntad. El que anda tras el mal, por el mal será alcanzado. Entonces sí está en la Biblia, ¿cierto? El que madruga Dios le ayuda. Entonces, si yo madrugo para el bien, ahí hay una condición, para el bien, entonces hallo buena voluntad. ¿Cuáles son esas personas que de pronto se levantan y dicen, el pastor Mario de pronto ponía un ejemplo muy a mi modo de ver, muy jocoso, pero decía, el ladrón, ¿no? El ladrón que se levanta y se encomienda a Dios para ir a hacer la fechoría, ¿cierto? Que, no sé, bueno, recuerdo yo y tengo como memoria de estas películas en la época en la que nuestro país desafortunadamente atravesaba mucha violencia. Y entonces allí aparecían sicarios que se encomendaban a la Virgen, ¿no? y que hacían todo esto.
Y puede pasar. Hay personas que se levantan para hacer el mal, pero aún así está allí. Entonces el pastor Mario decía, yo no sé a qué Dios te estás encomendando, porque Dios no quiere que tú hagas eso. Pasa exactamente lo mismo aquí. Este versículo nos dice a nosotros que debemos madrugar, pero para hacer el bien. Todo lo que pase en nuestras vidas tiene que ser para hacer el bien. Si eso no está presente en nuestras vidas, es difícil realmente que nosotros podamos tener una buena voluntad de levantarnos cada mañana. Entonces, no es levantar por levantarnos, es levantarnos realmente para hacer el bien, para hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué cosas Dios te dijo a ti? Levántate y hazlo. Levántate ya, ponte de pie, ven y ora, busca la guía, busca la dirección. ¿Qué tienes por hacer? ¿Qué debes dejar de hacer? ¿Qué son aquellas cosas que Dios te ha dicho? Ya no las hagas más. Eso no te está llevando por ningún lugar bueno, eso no te está llevando a cosas buenas en tu vida. Es diferente entonces si yo me levanto y busco a Dios y me levanto con la intención de que en mi corazón todo el día esté presente el Señor. Eso es diferente. Pero levantarme simplemente porque en mi oficina hay una rencilla y hoy sí, que esta persona de la oficina hoy sí va a saber quién soy yo, quién es Miguel Sarmiento. ¿Ese es el deseo que tienes de levantarte mañana? Ir a tomar venganza, ir a hacer las cosas que Dios no te ha dicho que hagas. ¿Para qué te estás levantando cada mañana? ¿Para hacer el bien o buscando el mal? Entonces nosotros debemos ser diligentes. Esa palabra de pronto es muy amplia en el sentido de poner en práctica muchas cosas, pero creo que es muy apropiada para que nosotros entendamos que cada mañana debemos levantarnos siendo diligentes. Yo no entendía esa palabra, mi papá siempre me repetía, tengo que ir a hacer unas diligencias, ¿sí? Y acompáñeme a hacer una diligencia, ¿sí? Y la diligencia realmente, pues, en su propio sentido es, pues, tomar acción, o sea, ir a hacer algo. Esa diligencia muchas veces puede ser ir al banco, ir a dar la cara en alguna situación en la que usted quedó mal, no sé, pero hay que ser diligente. Tenemos que levantarnos para el bien. Y les cierro también con otro dicho. Entonces aquí es, dime con quién andas y te diré quién eres. Uy, ese es bueno. Entonces, si tú te levantas para estar con el de la oficina, con el que va a llevar los polvos pica pica al colegio para que le hagan el daño al otro amiguito, ¿sí? Pues créeme que seguramente van a hacer eso. Pero si tú estás rodeado y te levantas, y a pesar de que en tu corazón haya esa tristeza porque alguien en el colegio, en la universidad, en el trabajo, te hizo algo, seguramente antes de que cometas la acción, esa persona te va a decir, no lo hagas, eso no está bien. O si estás en un lugar en el que no tienes que estar, te lo van a decir. Entonces, ¿de qué estamos rodeados? Dime con quién andas y te diré con quién eres. Bien, ya hemos conocido el dicho. Pero entonces, conocerlo es mucho lo que hemos hecho nosotros en nuestra historia, es escucharlo. Ahorita cuando hice la pregunta, algunos se levantaron, otros no se levantaron. Entonces, conocer el dicho es la primera parte. Pero la segunda parte, ¿cuál creen que puede ser? Aprenderlo. Aprender el dicho. Y ese dicho se aprende repitiéndolo. Pero repitiéndolo, bueno, ya hemos ido decantando un poco, así que vamos a meternos en este segundo capítulo que le he puesto aprendiendo el dicho. Aprendiendo el dicho. Uno más para el repertorio. Espero que los estén anotando, ¿no? O seguramente ustedes vayan mirando cuáles otros les ayudan a ustedes. Pero este dice, Dios sabiendo... Uy, ese se lo saben menos. Ese se lo saben menos. Dice, ese adagio popular dice, Dios sabiendo y yo adivinando, ¿sí? Entonces, muchas de las veces que nosotros creemos que no las sabemos todas, pasa mucho de pronto en la juventud, que en la juventud uno cree que se las sabe todas, y entonces el papá de uno le dice, yo ya pasé por ahí, yo esa ya me la sé, ¿sí? No, lo que pasa es que, tranquilo, te evito que te gastes la saliva, yo esa ya me la sé. Entonces, eso creo que nos pasa a nosotros y nos puede pasar en cualquier etapa de nuestras vidas. Piensen ustedes en qué momento ustedes han puesto por encima de la voluntad de Dios
la voluntad de ustedes. Yo creo que es muchas veces. O hemos querido actuar por inercia, creyendo que sabemos un poco cuál va a ser el desenlace de esa situación, pero desafortunadamente a veces cuando estamos lejos de Dios, de la presencia de Dios, y tomamos decisiones fuera de la presencia de Dios, pues tenemos unas consecuencias que nosotros mismos no sabemos. Vamos a la palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Cuando nosotros hemos cumplido lo que veíamos ahorita, conocer un poco esos adagios populares, apropiándonos muchas veces de ellos, eso suele pasar que uno escucha ese refrán y a los 2 días ya está repitiéndolo porque le pareció bonito, le gustó. Pues lo más importante es que entendamos que Dios es quien tiene el control de nuestras vidas. Amén. Y para que eso sea una realidad, no solamente debemos conocer ese dicho, sino también debemos aprendernos ese dicho. La diferencia entre conocer y aprenderlo es apropiarnos de él, hacerlo nuestro, ver eso cómo aplica a nuestras vidas. Por eso, muy seguramente, no todos los dichos que usted escuche le gusten. Habrán unos que le guste mucho más que otro. Es importante que nosotros utilicemos todo lo que Dios nos está diciendo a nosotros en la palabra para que podamos poner en práctica lo que vamos aprendiendo y lo que vamos conociendo. Entonces, a través de Dios recibimos toda la sabiduría, dice el versículo que estábamos leyendo, recibimos toda la sabiduría para poder saber cómo actuar. Piense usted allí si realmente usted va delante de la presencia de Dios y le dice: no tengo idea qué hacer en esta situación. Necesito que me ayudes. Si esa es la intención que está en su corazón, de realmente pedirle guía y dirección al Espíritu Santo. Señor, no sé cómo hacer. La verdad es que no puedo con esta persona. La verdad es que no puedo con esta situación. La verdad es que no sé cómo comportarme. ¿Qué hago? ¿Se lo ha preguntado? ¿Ha ido delante de Dios y le dice: ayúdame porque no tengo ni idea cómo hacer? ¿O por el contrario siempre vive creyendo que se la sabe y actuando conforme a su conocimiento? Tener el conocimiento es bueno, yo no digo que no, es bueno formarse, es bueno capacitarse, pero realmente es bueno depender de Dios. Eso es verdaderamente bueno. Entonces, de pronto, mirándolo en el ámbito empresarial, que sé que hay muchos aquí que trabajamos, puede ser uno de los mejores ejemplos prácticos que podemos tener en esto. En las empresas, al igual que en nuestras vidas, cada minuto estamos tomando decisiones. Todo el tiempo. Si paso la cotización, si no la paso, si me la aprobaron, si el cliente, si la propuesta, si me presento una licitación, si no me presento, todo el tiempo estamos tomando decisiones. El día que hay que pagar la nómina, que si tenemos la plata, si no la tenemos, si pedimos un crédito, si utilizamos el cupo, todo el tiempo estamos haciéndolo. Y lo mismo en la vida personal. Todas las decisiones que tomamos al día, yo no sé, estadísticamente seguro hay algún dato de eso, de cuántas decisiones toma uno al día, pero todas esas decisiones, el 100%, ahí sí, apropiándome de la estadística, deberían ser decisiones que nosotros tomemos acompañados de Dios. No pasa en la vida real. No pasa en la vida real. Creemos que no las sabemos todas, pero seguramente no necesariamente viene siendo así. Por eso, cuando nosotros estemos en medio de esa situación, Dios no debe ser la última cosa en la que nos acordemos, sino la primera. Porque utilizamos a Dios como la llamada de emergencia, el 123. Al final, cuando ya estamos aquí, ese es el momento desafortunadamente en el que solemos buscar a Dios. Pero si lo hacemos de que sea la primera vez, la primera respuesta: Señor, ayúdame con esto, por pequeña que sea, créame que el hábito lo va a tener en su vida y lo va a poder utilizar para el bien suyo y el de que los rodean. De pronto
no lo conocen tanto, pero lo escuché en una película y me gustó. Este dicho, cerrando este dicho que estamos hablando ahorita, les regalo uno más, dice: Dios escoge los mejores guerreros para las mejores batallas. ¿Eres tú ese guerrero? Estoy seguro que sí. Todos los que estamos acá, a diferencia de muchos que también conocemos, nos hemos inclinado por recibir a Dios en nuestros corazones. Y eso ya nos hace diferentes. Ya somos diferentes. Frente a mucha gente que está afuera en el mundo, que viven engañados, que creen que se las saben todas, que viven basados en su propia inteligencia y conocimiento, pero nosotros somos diferentes. Entonces, cuando decimos Dios escoge a los mejores guerreros, cada uno de ustedes es un mejor guerrero, hace parte del ejército de Dios. Y las mejores batallas son las que vienen por delante, las que ustedes van a enfrentar. Hoy, que es un día particularmente poderoso, hablando desde el ámbito espiritual, puede que a usted le pasen cosas. Esta mañana yo me levanté, tuvimos nuestro tiempo devocional. Después del devocional comencé a listar todo para venir para acá. No tenía carro, mi esposa se lo llevó. Entonces la guía de la prédica la tenía en otro lugar. No me sabía la clave de este computador, que es uno de los computadores de mis hijas. No tenía ni idea dónde estaba alojado eso. Finalmente, bueno, me bañé, la camisa que tenía me la puse, me tomé un café, me lo eché encima, me tocó irme a cambiar. Pedí el Uber, me iba a venir en un Uber, pedí el Uber con suficiente tiempo y el carro aparecía siempre en el mismo lugar y llevaba 15 minutos en el mismo lugar y el señor no me decía nada. Y entonces le escribí y le dije, ¿salgo ya? Un poco intencional ahí la pregunta. Y el señor me dijo, no, resulta que hubo un accidente y me voy a demorar. Entonces le dije yo, ¿el accidente fue suyo? ¿Está bien? Sí, lo primero que pensé fue en eso. Y me dijo, sí, el accidente fue de otros 2 carros, pero yo no puedo pasar. Y me mandó una foto donde él está, o sea, literalmente el carro de adelante, y se chocó con uno que estaba al lado, y la calle era de 2 vías, de 2 carriles. Y ahí quedó él. Me dijo, pero se estrellaron cuando usted pidió el servicio. Entonces yo, bueno, entonces le dije a mi esposa, mi esposa me escribió, ¿cómo vas? Y yo le dije, pues, y le conté todo lo que había pasado. Entonces salí y dije, bueno, ¿qué carajos? Pues camino, voy al terminal, cojo un bus y llego. Y llegué. Pero entonces cosas como esas que uno dice, nada puede impedir realmente el propósito que tiene Dios. Cuando nosotros nos dejamos usar y cuando en nuestro corazón está eso de dejarnos usar, podemos sobreponernos a todo eso, seguramente. Pero es importante que nosotros nos consideremos los mejores guerreros para las mejores batallas. Vamos al siguiente, un verso más, un dicho más, un refrán más, un adagio popular más. Ver y no tocar. Uy, me gusta que realmente siento conexión y que todos estamos hoy conectados con esto. Ver y no tocar se llama respetar. Esa frase creo que se la escuché a la tía, a la abuela, cuando uno llegaba a la casa, cuando estaba esa porcelana que ya se había roto 3 veces, ¿sí? Y entonces uno iba, mijito, ver y no tocar se llama respetar. Además le cambiaban el tono, ¿no? Ver y no tocar se llama respetar. Entonces creo que ese refrán es muy útil, ¿sí? Porque ver y no tocar se llama respetar, podemos aprenderlo y aplicarlo para todas las cosas de nuestra vida. Proverbios 13:13 dice, quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. Entonces, cuando nos lo dicen, debemos hacerlo, debemos respetarlo. ¿Qué cosas nos dejó Dios para cumplir y para respetar? Muy bien, por ahí lo escuché, los mandamientos. Si los aplicamos, todo va, como diría el pibe, todo bien. Todo va, como dice el costeño, full bacano. ¿Sí? Entonces, en ese momento en que las cosas comienzan a ser mucho más prácticas, mucho más dinámicas, un versículo o un refrán como estos nos ayuda a nosotros a poner en práctica. ¿Cómo hacemos? Ver y no tocar se llama respetar. Ver y no tocar, ¿qué? Por ejemplo,
Deben ejemplos. La mujer de otro, muy bien. Uy, ese es... Por favor, eso está por hecho. Eso délo por hecho. La mujer... aplica también para el esposo de otra, ¿sí? Ok. Muy bien. Ver y no tocar se llama respetar. ¿Qué? Ni ver ni tocar. Bueno, Rafa, muy bien. Ni ver ni tocar. Entonces, esos dichos a la larga a nosotros nos ayudan a saber cómo actuar en ese momento determinado, mirábamos, pero entonces este dicho en particular nos resulta útil para entender que a pesar de que todas las cosas han sido hechas por Dios y le pertenecen a Dios, el Señor se ha encargado de la administración de estas en otros, ¿sí? Entonces, ¿qué no es bueno que tengamos? Envidia, por ejemplo, ¿sí? Cosas como esas. La mujer del otro, ¿sí? El esposo de la otra. Esas cosas deben merecer nuestro respeto. Pero apropiándonos de eso, imaginen ustedes que todas las mañanas nos levantáramos, leyéramos esos 10 mandamientos y entonces la vida de nosotros, ¿cómo sería? Entonces decíamos ahorita, buscar la guía de Dios, levantarnos cada mañana, pedir la sabiduría que proviene de Dios, pedir que nos acompañe en cada decisión que tomamos. Y además de eso, conocemos su palabra y la aplicamos. ¿Estamos hechos? Estamos hechos. Si eso lo logramos hacer, estamos hechos. Y eso es, pero mire, papita pa'l loro, eso es fácil de hacer, ¿o no? ¿O todos coinciden conmigo que es difícil? ¿Es difícil? ¿Por qué es difícil? Si Dios no la puso fácil. Ame a Dios sobre todas las cosas. Ame a su prójimo como a sí mismo. No mate, no robe, no codicie la mujer de otro. ¿Se imaginan? Si nos levantamos así, nos miramos frente al espejo y decimos, bueno, Miguel, hoy ama a Dios sobre todas las cosas. Ama al prójimo como a ti mismo. Hoy no vas a robar, hoy no vas a matar. Cada una de las decisiones que tú puedas tomar de lo que Dios te ha dicho a ti en tu vida puede hacer que tu vida sea mucho más fácil. Y te aseguro que eso te va a mantener lejos de las tentaciones, lejos de querer irrespetar a otro, lejos de transgredir a otro. Imagínense ustedes de pronto cuando desafortunadamente le pasó algo a su carro, se quedó sin carro y le prestaron un carro. ¿Cómo se comporta usted con ese carro? Eso, mejor dicho, esa llave usted la toca 10 veces a ver si sí la tiene, ¿sí? Que no se va a perder la llave porque comenzamos mal. Entonces, usted cuida ese carro. Si tenía gasolina tanque lleno, usted se esfuerza por entregarlo tanque lleno, ¿sí? Si se lo entregaron sucio, usted hasta lo lava. Pero usted devuelve ese carro porque es de otro, ¿sí? Le ayudaron, le hicieron un favor, le presta. Usted va y mira su carro y de pronto no lo lava hace un mes, ¿sí? La llave no tiene ni idea dónde está, la dejó pegada al carro, ¿sí? Entonces, hay cosas importantes que nosotros definitivamente como que valoramos un poco más cuando eso le pertenece a otro, y eso está muy bien, pero las cosas que Dios le ha entregado a usted también merecen ese cuidado, como diría mi papá, esa diligencia, ¿sí? Tenemos que tenerlo aquí. Pero entonces, aquí no acaba esto, este dicho realmente nos enseña a respetar lo de los demás, lo de los nuestros, pero además es útil para entender que nosotros somos libres en Cristo y que los demás también lo son. Así que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros actos deben ser de amor y de respeto. Dos condiciones claves en la manera en la que usted piense, en la manera en la que usted hable, en la manera en la que usted se relacione con las demás personas. Eso es importantísimo. Y aquí les regalo una frase que claramente no es mía, porque dice, es un pensar, que es un sentir, que es un decir y que es un hacer. Lo dice el pastor Darío con mucha frecuencia. Es importante que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actos tengan una coherencia y que entonces, si nuestro anhelo es respetar, pues llévelo a la práctica. Respete con sus pensamientos. Por ahí decía Rafa, ni siquiera ver la mujer de otro, ni siquiera ver el hombre de otro. Ahí, pensamiento, de una. Un sentimiento, por supuesto no lo deje bajar a su corazón.
Tampoco lo podemos decir, y ojo con lo que decimos, nuestras palabras tienen que servir para edificar la vida de otros, no para destruirlas. Y finalmente, nuestros actos, pues mucho más, tienen que representar de manera adecuada la manera en la que pensamos. No puede haber esa ruptura entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Eso no le agrada a Dios. Y bien, vamos al último capítulo. Después de haber conocido el dicho, después de haberme aprendido el dicho, ¿qué viene? ¿Cuál? Hacerlo, aplicarlo. Bien, tercer capítulo, aplicando el dicho. No podemos entonces contentarnos solamente con aprendernos la palabra de Dios, con escuchar la palabra de Dios. Hay que llevarla a la práctica. Si nosotros simplemente tenemos el hábito de leer la Biblia aquí porque nos dijeron, abra su Biblia en tal lugar, y en 8 días vuelve, abra su Biblia en tal lugar, y toda la semana usted no está conectado con Dios, seguramente va a ser difícil que usted ponga en práctica esa palabra. Pero si usted hace práctica esa palabra, se apropia de ella, pues viene el cambio. Dios, por supuesto que se alegra de que usted conozca la palabra de Él, que la lea, pero Dios se alegra aún más cuando usted la pone en práctica. Eso es diferente. Entonces, un dicho más. ¿Vamos? ¿Al mal tiempo? No, pero sí. O sea que yo no estoy tan mal en pensar que estos dichos realmente hacen parte de nuestra vida. Si usted es capaz, o ha sido capaz hasta este momento, de aprenderse todos estos dichos, le aseguro que cada día o cada semana se puede aprender un versículo de la Biblia. Y ese versículo va a transformar su vida, la de los demás, la de los que los rodean, la de los suyos. Al mal tiempo, buena cara. Y para eso, pues bueno, qué mejor que el santo Job. Vamos a Job capítulo 1:20, pero antes de que vayamos allá les hago un poco de entendimiento. Dice la palabra allí en ese capítulo 1 que hubo una reunión y entonces Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? No, vengo de rondar el mundo, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, mejor dicho. Y todo bien. Por ahí vi que hay un tipo, Job, que lo describe ahí, es recto e intachable. 2 adjetivos claros: recto e intachable. Entonces él le dice, ¿qué hacemos con él o qué? ¿Usted me dejaría tocarlo? Entonces él le dice, Dios le dice, un momentico, no puedes tocarlo a él. Entonces, poniéndolo en una tentación, le dice, para él es muy fácil porque es que él tiene un montón de cosas. Tiene, bueno, no sé cuántas, tenía 7 hijos, creo. 7 hijos, castillos, ganado, mejor dicho, era un tipo bien. Y entonces al final le dice, listo, haz lo que quieras con él, pero solo te pido una cosa, no lo toques. No lo toques. Pasan muchísimas cosas. Comienzan las historias donde él estaba en una reunión, le dicen que fallecieron sus hijos, hubo un derrumbe, un temblor, y entonces se cayeron, murieron sus hijos, que se entraron, que le robaron el ganado, mejor dicho, le comenzó a pasar de todo. No se salvó de una. Y cuando le pasó todo eso, nos unimos aquí con la historia, versículo 20, Job 1, 20-22, dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y versículo 22 remata con esto, dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Entonces no podemos vivir nosotros todo el tiempo con excusas, con el fue que tal cosa, fue que tal cosa, fue que, y con el fue que nos damos todos los argumentos necesarios para quedar bien.
No, es que yo estoy así porque fue que mi amigo me hizo esto, porque fue que me pasó, porque fue que me quedé sin esto, porque se me cayó tal negocio, porque fue que, y fue que. Entonces no podemos caer en esa mentira de que podemos permanentemente juzgar toda la manera en la que nosotros nos comportamos. Ojo a esto, son las pruebas de Dios que te está poniendo delante de ti, las que estás viviendo hoy, en este momento, las que van a hacer que tú seas el hombre o la mujer de mañana. Por eso es importante cómo enfrentas hoy la decisión de enfrentar esa prueba que tienes por delante. Sin esas pruebas, simplemente estaríamos nosotros otra vez a la deriva con nuestros mismos pensamientos siempre. Debemos entonces nosotros hacer frente a cada una de estas situaciones pidiéndole a Dios guía, acompañamiento, entendimiento. La solución no está en victimizarnos, la solución está en pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, en depender de Dios, en pedirle a Dios que nos acompañe. Así que le regalo otro, a caballo regalado, me gusta de verdad, a caballo regalado no se le mira el diente. Imagine que usted fuera esa persona a la que le quitaron todo. Y finalmente Dios comienza a restituir. Y entonces le regalan ese primer caballo. Hagámoslo un poco más literal. Y usted no le va a mirar ese diente porque con ese caballo usted va a salir adelante. ¿Qué cosas ha quitado Dios? ¿Y qué cosas ya le dio y le restituyó? Porque lo que tenía usted no era. No se quede de allá estancado en ese pasado. ¿Qué le puso Dios hoy delante para que usted no le mire el diente a ese caballo que Dios ya le regaló? Vamos al último. Predica pero no aplica. ¿Nos pasa? Nos pasa a todos. Todo lo que hemos leído ahorita, todos los versículos que hemos leído, de nada sirven si nosotros esto no lo llevamos a la práctica. La vida de nosotros tiene que estar marcada por la capacidad que tenemos de leer, entender y poner en práctica la palabra de Dios. Dese a la tarea. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto para mí? ¿En qué contexto fue escrito? Literalmente, ¿qué me está diciendo allí? ¿Qué cosas de mi vida realmente puedo poner yo en práctica? En Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice, por lo tanto, está el Señor enseñando a través de parábolas, ¿no? Dice, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Condiciones, ambas las mismas. Llovió, viento. Seguro de aquí salió el cuento este de el de los 3 cerditos. ¿Sí? Pero la diferencia, cómo estaba hecha esa casa. ¿Sobre qué? Las condiciones pueden ser las mismas. No, pero es que el dólar a 5,000. Bueno, ¿qué hacemos? Más bien, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos para que ese dólar no siga subiendo? ¿Sí? Pero, ¿dónde estás poniendo tú la esperanza? ¿Cómo estás cimentando? Lo que les decía ahorita, cuando nosotros enfrentamos una situación, sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Si lo que hacemos es llorar y salir corriendo, ahí hay algo que no, ¿sí? Pero si lo que hacemos es ir en actitud de adoración al Señor, Dios, no tengo cómo hacerlo. Entonces, este dicho tal vez puede ser por el que más lo juzguen a usted como cristiano. Ese predica pero no aplica. Seguro que lo van a escuchar. Y entonces
pareciera que la sociedad para nosotros nos permitiera fallar, no nos permitiera equivocarnos. Resulta que sí, pero nuestro deber es evitar ese fallo. Y eso lo hacemos cuando Dios está presente en nuestras vidas. Así que escuchar la palabra de Dios es bien. Aprender la palabra de Dios es bien. Pero poner la palabra de Dios en práctica es extraordinario. No se pierdan esa oportunidad. Un dicho más para que cerremos, muy actual, muy para los muchachos. Practica lo que publicas. Todo aquello que dices en las redes, aquí feliz con mi familia, ¿sí? Y dejaste de tomar la foto y ya me voy, ahí les dejo. Entonces posteaste la foto y quedaste como el cool porque estás pasándola bien con tu familia. O aquí feliz con mi esposa, ¿sí? Y realmente eres un patán, no la tratas bien y solamente en ese momento porque necesitabas la foto es que hiciste algo. Practica lo que publicas. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad que tenemos hoy de estar delante de ti, Señor, de venir a escuchar tu palabra, Señor, de poder conectarnos contigo y de saber que eres tú, amado Jesús, quien tiene el control de nuestras vidas, Dios. Yo hoy oro, Dios, por cada persona que está aquí en este ayuno y quien tiene su corazón dispuesto, Señor, para que tú le hables a su vida, para que tú inquietes su vida y para que realmente transformes aquellas cosas que no son agradables para ti. Ayúdanos, Señor, a que salgamos hoy de este lugar diferentes a como entramos. Aquellas personas que están viendo esta transmisión en vivo, Señor, que también tengan la oportunidad de transformar sus vidas. Señor, revélanos qué cosas no te agradan, Señor, qué cosas están en nuestras manos que hagamos. Y ayúdanos, Señor, a conocer más tu palabra, a aprender más tu palabra, pero ayúdanos sobre todo y acompáñanos a poder aplicarla en nuestras vidas. Yo oro, Dios, por cada persona que está aquí, por su familia representada en ellos, Señor, para que un día como hoy, Señor, quede para la historia de nuestras vidas. El día en que cambió todo, el día en que te reconocimos y nos hicimos seguidores de ti, Señor, y un día en el que definitivamente tomamos la decisión de que el 100% de nuestras decisiones diarias dependan de ti. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho. Gracias por lo que harás en el día, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de congregarnos, Señor, de orar unos por otros, de interceder, Señor, y de saber que eres tú, Dios, quien produce en nosotros nuestros cambios, Señor, quien nos acompaña en todo momento para hacerlo realidad, Señor. No nos dejes, Señor, que hagamos planes y que esos planes estén apartados de ti, que dejemos lo que tú nos has dicho que hagamos, Señor, a mitad de camino, que veamos las cosas, Señor, y no las respetemos, que dependamos absolutamente de nuestro conocimiento y no del tuyo, Señor. Ayúdanos a cambiar verdaderamente esas cosas, Señor. Ayúdanos a entender que cuando estamos conectados contigo, que tu palabra se hace una vida en nuestras vidas, Señor, las cosas cambian. El velo, Señor, que teníamos en nuestros ojos se cae, se quita, Señor, y vemos las cosas de una manera diferente. Ayúdanos, Señor, a realmente poner en práctica tu palabra, a ser hombres y mujeres sensatas y sensatos delante de ti, y a que siempre, Señor, sea la guía tuya la que guíe nuestras vidas. En tu santo nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén.